¿Qué tal? Mi nombre es Isaí Morales Uribe, soy licenciado en Economía y maestrante por la Maestría en Administración Estratégica. A continuación les mostraré una presentación sobre el control estratégico y la cultura organizacional a grandes rasgos. Espero le disfruten y sea de utilidad. Muchas gracias. Para este trabajo desarrollaremos 4 puntos básicos sobre el control estratégico. En primer lugar, tenemos el significado del control estratégico. En segundo lugar, son los principales elementos del control estratégico. En tercer lugar, explicar a grandes rasgos los factores como los roles que juega, el lugar en el que se realiza, las fuentes de información y el costo. Y en cuarto lugar, tenemos explicar brevemente qué se entiende por cultura organizacional y sus elementos principales. Punto número 1. Significado del control estratégico. Codina, 2009, señala que el control estratégico es el monitoreo sistémico de lo que pasa en el entorno para que nos permita identificar tendencia y, de ser posible, adelantarnos a los acontecimientos. Por otro lado, Rondán y Marcane, 2004, mencionan que la atención del control estratégico trata los aspectos internos y externos. Estos dos elementos no deben verse de manera aislada, es decir, la atención se centra tanto en el macro y microambiente como en el entorno de la organización. Las fuerzas del macroentorno deben ser monitoreadas continuamente, ya que los cambios en el mismo siempre tienen impactos sobre la organización. El segundo punto, principales elementos del control estratégico. En primer lugar, definimos los objetivos estratégicos. Esto se refiere a la identificación clara de objetivos a largo plazo de la organización. En segundo lugar, tenemos la formulación de estrategias, que es el proceso mediante el cual se desarrollan planes para alcanzar los objetivos estratégicos. Implementación de estrategias. Puesta en práctica en las estrategias formuladas mediante la asignación de recursos y ejecución de actividades. Evaluación de desempeño. Esto es el monitoreo y evaluación continua del progreso hacia los objetivos establecidos. Análisis de desviaciones. Esto es identificar de las diferencias entre los resultados esperados y los resultados reales. Retroalimentación y ajustes estratégicos. Proceso mediante el cual la organización revisa y ajusta sus estrategias en función del análisis de los resultados. Factores internos y externos. Factores que afectan la implementación de la estrategia, como los recursos internos, es decir, las fortalezas y debilidades, y las oportunidades y amenazas de manera externa. Sistemas de control. Esos son los mecanismos o sistemas que la organización pone en marcha para medir y supervisar y corregir la implementación de las estrategias. Punto número 3. Explicar a grandes rasgos factores como los roles que juega, el lugar en el que se realiza, las fuentes de información y los costos. Los roles estratégicos. Es la supervisión y seguimiento, corrección y ajustes, evaluación del desempeño y apoyo en la toma de decisiones. Con esto podemos generarnos una idea de cómo se van generando los procesos, si van bien, van mal, se tienen que corregir, se tienen que ajustar o se tienen que reimplementar nuevamente. Esto por medio de una evaluación. En el segundo lugar tenemos el lugar donde se realiza el control estratégico. Donde se realiza, es decir, el nivel directivos, áreas clave y unidades de negocios. Es decir, por ejemplo, en una fábrica, quienes deben tomar las decisiones de la estrategia a seguir para el producto o servicio que está generando son a nivel gerencial, directivos, subdirecciones, es decir, quienes toman las riendas de las decisiones. En el siguiente punto tenemos el costo de control estratégico. Aquí podemos ver que son los costos directos, costos de tiempo y recursos humanos y los costos de oportunidad.
Y por último tenemos las fuentes de información para el control estratégico. Aquí donde podemos tener las fuentes de información son en datos internos, análisis de mercado, indicadores clave y de desempeño, y la retroalimentación, que es básica para cualquier tipo de organización. Cuarto punto. Explica brevemente qué se entiende por cultura organizacional y sus elementos principales. Punto número 1 serían los valores, que esos son los principios fundamentales que guían el comportamiento dentro de la organización. Es decir, las personas deben tener valores dentro de la organización para poder funcionar correctamente. El respeto con los demás es fundamental. Normas y reglas son las directrices formales e informales que los empleados siguen en sus actividades diarias. Las creencias y suposiciones son las ideas profundamente arraigadas sobre cómo se debe operar en la organización, cuál es su propósito. El siguiente, rituales y ceremonias. Son las actividades y eventos que refuerzan la cultura, como reuniones, celebraciones o prácticas comunes dentro de la empresa. Liderazgo y estilos de gestión. Los líderes tienen un papel clave en la definición de cultura de la organización. Eso es totalmente clave en cualquier organización. Un líder debe estar al frente y atrás, para impulsar y para dirigir. Historias y mitos. Las narraciones y anécdotas sobre el pasado de la organización, sus fundadores y logros importantes ayudan a construir la identidad colectiva y a transmitir valores a las nuevas generaciones. Símbolos y artefactos. Incluye elementos tangibles como el diseño del lugar donde trabaja, es decir, el lenguaje, la cultura, la vestimenta, un logotipo y cualquier símbolo que pueda dar identidad a la organización. Aquí se nos generan algunas preguntas. La primera es, ¿qué elementos de control estratégico crees que sean las más importantes? Yo definí 3. En primer lugar están los objetivos estratégicos, en segundo lugar está la evaluación de desempeño y el análisis de resultados. Con esto, pues yo creo que estos son los fundamentales para la organización, para que tengan un buen rumbo y permita ver los ajustes que sean necesarios para después solucionarlos. Siguiente pregunta, ¿qué criterios deberías tomar en cuanto para su elección? ¿Qué criterios deberías tomar en cuenta para su elección? Bueno, los criterios que yo creo que son la alineación con los objetivos a largo plazo, la capacidad de mediación, la adaptabilidad a cambios y el costo de efectividad. Siguiente pregunta, ¿qué retos crees que puedan presentar a la hora de implementar un control? Algunos retos son la resistencia al cambio, la falta de recursos o tiempo, la problemática del entorno y la dificultad para obtener datos precisos para la evaluación. Siguiente pregunta, ¿por qué es importante para todos los miembros de la organización que la organización conozca los propósitos estratégicos? Porque fomenta la alineación y el compromiso de todos los empleados, asegurando que las acciones contribuyan a los logros de los objetivos comunes. Siguiente pregunta, ¿por qué es importante conocer qué generaciones están presentes en la empresa? Cada generación tiene un valor diferente, expectativas y formas de trabajo. Y conocerlas permite adaptar las estrategias y liderazgo y mejorar la colaboración entre los integrantes. Y por último, ¿por qué se debe conocer si las personas se tratan bien entre sí? El buen trato sobre las personas debe ser fundamental, el respeto entre ellos debe ser primordial y el ambiente laboral debe ser positivo siempre. Bueno, con esto concluimos mi presentación. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Sigo pendiente y estoy a la orden.